Vamos a hablar de una parte importante en el trabajo de espalda, que es básicamente el trabajo de trapecio. El trapecio tenemos que entender que no solamente es la porción superior del trapecio, sino que tenemos la porción superior, la porción media y la porción inferior del trapecio. Y cada parte va a tener, digamos, diferentes funciones primarias. Por ejemplo, las fibras superiores se va a encargar de elevar elevar el hombro, rotar externamente la escápula, retraer la escápula, extender y flexionar el cuello, inclinar y rotar la cabeza, ¿vale? Esa sería la parte, digamos, superior. Las fibras medias, que están en la parte central, se van a encargar de elevar los hombros, de extender de forma sagital el hombro, de extender de forma horizontal el hombro, retraer la escápula, retraer el muñón del hombro, y las fibras inferiores se van a encargar también de extender el hombro, retraer la escápula, etcétera, etcétera, etcétera. Al final son diferentes partes que van a estar involucradas dentro del trabajo de trapecio. ¿Por qué te cuento esto? Te cuento esto porque en función de cómo hagamos los ejercicios y qué busquemos con ellos, vamos a focalizar más una parte u otra en los ejercicios, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuáles serían para mí los mejores ejercicios a nivel de trabajo de trapecio? Por ejemplo, si buscamos trabajar la porción superior del trapecio de forma global, yo trabajaría, por ejemplo, con encogimientos con agarre amplio, buscando envolver con las orejas. Trabajaría, por ejemplo, con gestos por encima de la cabeza y elevaciones por encima de la cabeza, es espectacular. Y trabajaría, por ejemplo, con trabajos tipo agarre ancho al mentón y remo al mentón, que sería más el esternón, ¿vale? Para trabajar la porción superior del trapecio. De hecho, para mí, si me tengo que dar con tres para la porción superior del trapecio, sería encogimientos con agarre snatch, buscando envolver con los hombros las orejas, trabajos por encima de la cabeza, buscando empujar y envolver con el hombro la oreja, y trabajo de remo, digamos, al mentón, que quedaría en esternón para hacer un agarre mucho más amplio. Para la porción superior esto es brutal. Después, por ejemplo, si buscamos un trabajo más en elongación, hacer ejercicios como, por ejemplo, un snatch a una mano y aguantar la excéntrica, sería un trabajo muy interesante también para trabajar esta porción superior del trapecio. Si después, por ejemplo, buscamos un trabajo para la zona media, pues, por ejemplo, un remo 90 como he explicado antes, un remo gironda como he explicado antes, un remo en polea, un remo en suspensión, por ejemplo, sería muy potente también, ¿ok? Y para fibras medias, por ejemplo, algo que me gusta mucho sería el band pull apart desde arriba y, por ejemplo, un trabajo de YTWLI, que es un trabajo mucho más concreto. Vamos a explicar algunas características de estos ejercicios para realmente sacarle mucho más partido. Por ejemplo, normalmente cuando una persona hace un trabajo de elevación de trapecio para la porción superior, lo hace tal que así, coge un agarre estrecho y hace un trabajo así. ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente, más que trabajar los trapecios, estás trabajando prácticamente el elevador de la escápula, no tanto el trapecio. La alineación no es correcta. ¿Qué buscaremos? Vamos a buscar que la colocación y la amplitud de las manos queden prácticamente alineadas con la alineación de las fibras del trapecio. Fíjate aquí. Vamos a buscar colocar el torso de una forma vertical, vamos a buscar elevar los hombros todo lo posible y vamos a buscar además que los hombros rodeen las orejas, ¿vale? Que los hombros rodeen con fuerza las orejas. Esto va a ser mucho más interesante, un trabajo mucho más potente. Si además buscamos una ligera inclinación, un poquito hacia adelante, ¿vale? Esto va a permitir todavía más maximizar esta activación, ¿vale? Porción superior del trapecio, lo que acabo de comentar, agarre amplio, alineando con las fibras superiores, buscamos que el hombro rodee la oreja, y buscamos además una ligera inclinación. De hecho, un ejercicio muy parecido en este sentido sería, por ejemplo, el remo al mentón con agarre amplio. Para hacer el remo al mentón con agarre amplio vamos a tener dos alternativas. La primera, cogemos un agarre amplio y subimos con la barra muy pegada al cuerpo, ¿vale? Que sería un trabajo un poquito más específico para este trabajo de trapecio, y un trabajo separando un poquito más la barra sería un poquito más para el deltoides posterior, ¿ok? Ambos son correctos. Buscamos básicamente que te encuentres cómodo con ambos dos. En este caso, buscamos un agarre alineado, buscamos una ligera inclinación y desde aquí, con esta ligera inclinación, buscamos traccionar con la barra cerca del cuerpo. Buscamos ese encogimiento, ¿vale? Con la barra cerca, que sería un poquito distinto a, por ejemplo, cuando buscamos el deltoides medial, que sería un trabajo mucho más vertical y sería un trabajo donde buscamos un poquito más de separación con la barra, como si fuera una elevación lateral. Este tipo de trabajo me gusta muchísimo. Y un trabajo que me encanta sería trabajar básicamente con la barra por encima de la cabeza. Es decir, desde aquí colocamos la barra con agarre snatch, alineamos el agarre con el trapecio y buscamos desde aquí simplemente hacer algo tal que sí. Acercamos y bajamos. Acercamos y bajamos. Acercamos y bajamos, ¿vale? Vas a notar mucha tensión a nivel de trapecio. Este ejercicio además es brutal porque todo el trapecio en su conjunto está trabajando para estabilizar la posición. Trapecio medio, trapecio inferior, está trabajando para focalizar, para estabilizar, ¿vale? Entonces, en este ejercicio además permite que los hombros se acerquen más a la oreja, que es justamente lo que te estaba comentando antes, pero que desde aquí es más complicado. Me encanta este ejercicio. Y aparte, hay ejercicios muy interesantes, como por ejemplo, un ejercicio que yo meto siempre como calentamiento porque me encanta, sería el snatch a una mano. Bien, es un ejercicio explosivo, cual buscamos ¡pam! Traccionar con fuerza. Trabajamos de forma vertical, un tirón de bisagra de cadera
y buscamos que la barra o la mancuerna suba con fuerza y te metas dentro, ¿vale? Es un trabajo explosivo, de calentamiento es brutal, estabiliza muy bien la cintura escapular, el hombro, trabaja trapecio y permite trabajar además la caída en elongación, lo cual para el trapecio superior es muy interesante. ¿Por qué? Porque el trapecio superior no es un grupo muscular que sea muy positivo trabajar en acortamiento. Entonces no buscaría un ejercicio en el cual aguantas mucho tiempo aquí, porque por su disposición no es tan interesante. Pero sí es un trabajo muy interesante el hecho de permitir la elongación. Entonces el snatch a una mano es un trabajo súper explosivo, un trabajo brutal de calentamiento, un trabajo que trabaja todo en general, la extensión de cadera, de rodilla, el core, extensión escapular, estabilización del hombro, trapecio y además aguantamos la caída y trabajamos el trapecio en elongación, lo cual es increíble. Quiero compartir contigo que si tuviera que darte un consejo para trabajar el trapecio, al igual que antes te di el consejo de que trabajemos la regla del 2-3-1, en este caso lo que te diría es que trabajemos con mayor proporción el trapecio medio y el trapecio inferior respecto al trapecio superior. Y en este caso te diría la norma del 3-1. Por cada ejercicio específico para el trapecio superior, yo metería un par de ejercicios o 3 para trapecio medio y trapecio inferior. ¿Por qué? Porque normalmente el trapecio superior está súper activo, trabajan un montón de cuestiones y el trapecio medio y trapecio inferior no trabajan tanto, ¿vale? Entonces sería para mí un consejo interesante y un consejo que te puede servir, ¿vale? ¿Qué ejercicios me quedaría para trabajar, por ejemplo, el trapecio medio y para trabajar el trapecio inferior? A mí un ejercicio que me encanta, que me parece brutal, sería el YTWL más I. Cogeríamos un banco plano o con ligera inclinación, lo que tú veas, y trabajaríamos un gesto simplemente de Y, T, W, L, I más I, ¿vale? Se puede hacer a una mano o a dos manos. Es un trabajo súper interesante para trabajar la cintura escapular en su conjunto. Me encanta, la verdad. Está muy, muy bien. Aparte, otro ejercicio que me gusta muchísimo sería el face pull. El trabajo con polea, por ejemplo, a la cara. Este ejercicio se puede plantear de diferentes formas. Voy a ponerme aquí para que lo puedas ver de una forma más sencilla, pero se puede trabajar de diferentes formas. Cogemos un agarre para hacer face pull y fíjate, básicamente el face pull va a ser un ejercicio en el que lo que vamos a buscar va a ser principalmente hacer un gesto como si quisiéramos sacar bíceps, como si quisiéramos sacar lo fuerte que estás. Te colocas aquí, sacas bíceps, ¿vale? Pues eso es lo que buscamos con el face pull. Tendemos, elongamos todo lo posible y buscamos sacar bíceps y trabajar de esa forma, ¿vale? Digamos que este ejercicio, el face pull, es un trabajo súper interesante para trabajar la espalda en su conjunto y para trabajar el trapecio medio y el trapecio inferior. Pero en función de cómo coloquemos la polea, va a focalizar más una parte o va a focalizar más otra parte, ¿vale? Por ejemplo, si quieres trabajar el trapecio medio y el trapecio inferior, vamos a buscar que la polea esté principalmente arriba y vamos a traccionar desde arriba. Vamos a traccionar directamente ahí, ¿vale? Como si quisiéramos mostrar lo fuerte que estamos. Sin embargo, si pones la polea desde más abajo, lo que vas a encontrar es más trabajo para el trapecio superior. Es decir, si por ejemplo haces el ejercicio desde aquí, va a ser un trabajo mucho más orientado al trapecio superior. Lo vas a notar rápidamente, ¿vale? Después también hay diferentes alternativas. Podemos llevarlo, por ejemplo, al cuello, que sería aquí. Podemos llevarlo por encima de la cabeza, ¿vale? Y en función de cómo lo hagamos, vamos a trabajar mucho más a nivel del deltoides posterior, rotadores externos, trapecio medio, trapecio inferior, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí, este tipo de ejercicio es un trabajo muy interesante y que, por ejemplo, casi siempre meto como calentamiento porque está muy, muy bien. Está muy bien. Y aparte, otro ejercicio que me gusta muchísimo sería el band pull apart. ¿En qué consiste? Básicamente, el band pull apart es coger una banda elástica o coger, por ejemplo, una polea y trabajar desde aquí. Cogemos desde arriba y estiramos la banda elástica hacia el pecho, hacia abajo. Un trabajo muy específico a nivel de trapecio medio, trapecio inferior y para estabilizar el hombro en su conjunto. Me gusta un montón, ¿vale? Después también hay otras alternativas que también me gustan para trabajar el trapecio, que sería, por ejemplo, trabajar con remos desde aquí, ¿vale? Trabajar un remo desde aquí o trabajar un encogimiento desde aquí. Por ejemplo, simplemente un trabajo desde aquí y es un trabajo interesante para trabajar el trapecio en su conjunto. O simplemente desde aquí buscamos también el hecho de hacer el encogimiento hacia arriba, ¿vale? Si te fijas, con esta inclinación buscamos un poco lo que te he dicho antes cuando hacemos, por ejemplo, un agarre más amplio para llevar el remo al mentón, por ejemplo, etcétera, ¿vale? Todo esto permite trabajar el trapecio en su conjunto.